En el año 47 después de Cristo, el emperador Claudio emprende una grandiosa conquista a la legendaria Britania. Es el primer intento que hace Roma después de Julio César un centenar de años antes. Sin embargo, impulsado por los ritos sangrientos y dirigido por un carismático príncipe guerrero, la fiereza de los habitantes de la isla sumergen a Roma en una interminable guerra de guerrillas. Ahora, casi 40 años más tarde, en el año 84 después de Cristo, el emperador Domiciano se enfrenta a los bárbaros en la frontera y a la traición en el Senado, hasta que una conspiración sangrienta guía a Roma hacia un nuevo rumbo, y el emperador Trajano termina brutalmente lo que Domiciano había comenzado. Roma, año 80 después de Cristo. A finales del siglo I, el Imperio Romano ha alcanzado un reconocido prestigio. El ejército es fuerte, se ganan las batallas, aumentan sus dominios. Están entrando en un periodo muy próspero que va a durar unos 150 años, hasta la mitad del siglo III después de Cristo, cuando empiecen a enfrentar grandes problemas, así que por ahora Roma está entrando en un periodo muy próspero. Roma se ha expandido, pero en torno a su núcleo civilizado, las tribus bárbaras de Germania y Dacia, hoy en día Alemania y Rumania, se oponen a la dominación romana. Las más problemáticas son los dacios. Su rey, Decébalo, se ocupa de cortejar a las tribus vecinas más pequeñas, ofreciéndoles oro y esclavos a cambio de su lealtad contra Roma. Se buscó aliados en el norte y tuvo éxito al conseguirlos. También consiguió con éxito aliados hacia el este, así que se está volviendo cada vez más poderoso y a los romanos no les gusta esto. A los romanos nunca les ha gustado esto. A través de estos esfuerzos, el rey Decébalo socava la estrategia de Roma de mantener a las distintas tribus bárbaras divididas y débiles. Los romanos no descuidaban estas tribus a lo largo de la frontera. Trataban de que se enfrentaran unas con otras, buscaban manipularlas para que nunca lograran alianzas de solidaridad contra Roma. De esta forma, ninguno de ellos podría jamás conquistar a los demás y ser lo suficientemente poderoso como para representar una verdadera amenaza. Decébalo reafirma sus acuerdos tribales contra Roma, mientras se lleva a cabo una precaria transición imperial. En Roma, un noble inexperto llamado Domiciano está preparado para ocupar el trono de su hermano, el emperador Tito, que se encuentra en su lecho de muerte. Es un giro de los acontecimientos que nadie predijo y para el que Roma no está preparada. Aparentemente hay un conflicto entre Tito y Domiciano. Tito fallecerá a causa de la peste en el 80 después de Cristo y circularán rumores de que fue envenenado por Domiciano, quien se libró de su hermano para obtener el mando del imperio. Tito fue un popular emperador que rigió solo por 2 años. Domiciano resintió cada minuto de su mandato, según narra el biógrafo del siglo II, Suetonio. Domiciano siempre dijo que él y su hermano debían haber gobernado a Roma juntos, pero que la voluntad de su padre no se había cumplido. Cuando una peligrosa enfermedad se apoderó de Tito, Domiciano ordenó que se le diera por muerto antes de que hubiera exhalado su último aliento. El poder de Roma radica en la fuerza de su ejército para acabar con la resistencia de todos aquellos que desafían al imperio. Así es que, para demostrar que él es tan digno como su hermano y como su padre, Domiciano debe ganarse su legado en el campo de batalla. En el año 43 después de Cristo, conduce a sus soldados a las fronteras germánicas a lo largo del Rin y del Danubio, en una vistosa exhibición del poderío romano. Pero Domiciano no se enfrentará solo a la primera embestida de los guerreros bárbaros. Acompañándolo como su comandante en la batalla está alguien que no tiene estatus ni experiencia, alguien que nunca representará una amenaza para él, Cornelio Fusco. La persona que estaba en la mejor posición para amenazar al emperador, el hombre al mando de las tropas en Roma,
Tenía un rango muy bajo para verse a sí mismo como un verdadero candidato al trono. Esta era una forma de protegerse, poniendo a alguien de rango más bajo a cargo de estas tropas. Domiciano eligió un objetivo fácil, un grupo de bárbaros germanos desarmados y sin preparación. Al comienzo del reinado, los emperadores emprendían campañas, especialmente cuando sentían que su posición no era del todo segura. Imaginamos que Domiciano no era particularmente apreciado por mucha gente. Quería reforzar sus vínculos con el ejército y, por lo tanto, una campaña exitosa contra un enemigo poco preparado para el ataque podría ser una buena opción. Los germanos son abatidos en una sangrienta derrota y Domiciano elogia a sus triunfantes legiones aumentando su salario en un 25% y tomando para sí un nuevo título honorario, el de germánico, conquistador de los germanos. Mientras Domiciano se proporciona a sí mismo un joven soldado llamado Trajano, va conquistando autoridad calladamente en la frontera del Rin, ganándose el respeto a través del liderazgo y no de la violencia. Es un hombre paciente y ambicioso. Su padre había servido eficientemente en una serie de campañas al mando de Vespasiano, así que tiene linaje senatorial y proviene de una familia de cónsules. No pertenece a la élite de la clase senatorial romana, así que se puede decir que Trajano tiene un origen relativamente modesto. Trajano continuará prestando sus servicios a Roma, a la espera de una oportunidad para demostrar su valía al nuevo emperador. Pero en el norte, en los talleres de armas, los dacios están trabajando horas extras, martillando el acero de espadas y lanzas, llenando el arsenal de su rey de Cébalo. Él sabe que se acerca la guerra con los romanos y quiere que su pueblo esté armado y listo. El historiador Casio Dion lo describe. Sagaz en su comprensión de la guerra, así como en el arte de hacerla, Decébalo sabía muy bien cuándo era momento de atacar y cuándo debía retirarse. Era un experto en emboscadas y un maestro en batallas campales. Sabía no solo cómo continuar una victoria, sino también cómo manejar una derrota. Los dacios eran muy sofisticados, tal vez la civilización más avanzada aparte de los romanos en la zona mediterránea de esa época. Así que no es de sorprenderse que ellos pudieran representar una seria amenaza. Los dacios se reúnen con su chamán para purificar las herramientas necesarias para realizar un ritual sagrado, en el que su dios celestial, Salmoxis, les revelará su destino. El historiador del siglo V a.C., Heródoto. Una vez cada 5 años, ellos elegían por sorteo a uno entre su gente y lo enviaban a Salmoxis como mensajero, encargado de transmitirle al dios sus necesidades. Si el mensajero moría, la creencia era que los dioses los favorecían. Si el mensajero no moría, la culpa era del mensajero. Hoy, un mensajero dacio viaja lejos para llevarle a Salmoxis el deseo de la victoria contra Roma, y los dacios no se conformarán con nada menos. Sin advertencia ni provocación, los dacios asaltan la provincia romana de Mesia. En los mercados de Mesia abundan los productos de esta generosa provincia: las frutas de los huertos, el grano de los campos, la cerámica de hábiles artesanos y el oro excavado de las minas de la región, una fuente importantísima de metal para la acuñación romana. Aprovechando la falta de vigilancia en esta parte de la frontera por parte de Roma, los dacios avanzan tomando la provincia por sorpresa. Causan un estrago total, saquean, roban y sacrifican a cualquiera que trate de detenerlos, incluyendo al gobernador de Mesia. No está claro por qué en el año 84 van a Mesia. ¿De qué se trata esta primera incursión? Este ha sido tradicionalmente su territorio. Al menos parte de Mesia había sido su territorio. Así que es posible que sea el deseo de recuperar el territorio perdido, o tal vez solo un deseo de pillaje y el reconocimiento de que existe una debilidad que puede ser explotada.
Es evidente que hacer la guerra al otro lado del Danubio es una manera de promover una élite de guerreros, y Decébalo había llegado al poder como consecuencia de ello. En otras palabras, hacer la guerra contra los romanos era el mejor camino para que la aristocracia alcanzara prominencia política. Mientras que la frontera romana es seriamente atacada, el emperador Domiciano, que aún no ha sido puesto a prueba, reúne a sus tropas contra un enemigo bárbaro letal. Año 84 después de Cristo. Con la muerte de su hermano, Domiciano se convierte inesperadamente en el emperador de Roma. Ahora debe probarse a sí mismo contra un enemigo inesperado. Sin ninguna provocación, los bárbaros dacios asaltaron la provincia de Mesia y mataron a su gobernador. Los romanos, en represalia, envían a Cornelio Fusco y su legión. Los dacios vienen de todas partes. Este ataque a Mesia es más que un ataque a la dominación romana, es una agresión al prestigio personal del emperador. El bárbaro asesinato de un gobernador no puede quedar sin respuesta por parte del emperador Domiciano. Entonces lo que él va a hacer es poner a cargo un sucesor, Cornelio Fusco, con la esperanza de que se ocupe del problema. El problema con Cornelio Fusco es que es un hombre al que le gusta tomar riesgos innecesarios. Domiciano también asume un riesgo. Al nombrar a este hombre que no pertenece a la clase senatorial, está desafiando abiertamente al Senado romano. Las fuerzas dacias lo confrontan y le infligen una gran derrota. Es tan importante la derrota que pierde la vida. Su ejército es esencialmente aniquilado y son despojados de sus estandartes. Es un duro golpe para los romanos. Roma paga con la sangre de sus soldados el error de juicio de Domiciano. Pero las guerras también tienen otros costos, y son los ciudadanos adinerados de Roma los que se ven obligados a financiar el costoso ejército de Domiciano. El emperador no se detendría ante nada para llenar sus arcas, escribe el biógrafo del siglo II, Suetonio. En grandes apuros económicos por el costo de las construcciones y exhibiciones, así como por los aumentos de salario otorgados a los soldados, Domiciano recurre con avidez a todo tipo de robo. Aprovecha cualquier oportunidad para incautar las propiedades de los vivos y los muertos. Así se llega a convertir en objeto de terror y odio para todos. De todos, menos del ejército romano, cuya lealtad Domiciano ha comprado. Con el nombramiento de un nuevo general después de la muerte de Fusco, el emperador Domiciano despliega a sus soldados más allá de la frontera, a Tapae, en Dacia. Ahora más que nunca, el emperador debe vencer a Decébalo y recuperar el honor romano. Depende de tropas auxiliares, aliados extranjeros a los que se les paga para pelear las batallas de Roma. Así que Roma tiene que hacer algo al respecto, porque no se trata solo de perder a 2 gobernadores. Es un asunto de prestigio nacional. No se puede tener este tipo de ataques relámpago, aunque el asesinato de 2 gobernadores es mucho más que eso, y no hacer algo al respecto. Así que hay que manejar a Decébalo de alguna manera. Mientras los ejércitos de Roma y Dacia se enfrentan de nuevo, Roma decide resolver el asunto de una vez por todas. Los dacios son a todas luces feroces combatientes, pero el ejército romano reforzado con las tropas auxiliares compuestas de bárbaros aliados no retrocederán. Para los dacios, la experiencia de lucha contra los romanos va a ser sin duda aterradora. No solo porque van a luchar contra un ejército profesional que demuestra su capacidad y su organización en todo momento, sino también porque van a enfrentar a auxiliares con un estilo de lucha que nunca habían visto. No habían conocido a nadie así, gente que se vistiera así o que peleara así. Por lo que la experiencia de la batalla va a ser una experiencia aterradora. Hasta que finalmente Decébalo y los avasallados dacios se retiran. Pero las circunstancias no permiten que Domiciano aproveche la ventaja sobre los dacios. Mientras Domiciano está preocupado por Decébalo y los dacios, un gobernador romano en Germania aprovecha la oportunidad para rebelarse.
Domiciano envía al joven legionario y leal comandante Trajano para restablecer el orden. La revuelta es eliminada y el líder rebelde es capturado. El problema interno que Domiciano enfrentaba en el año 89 era la insatisfacción de al menos uno de los comandantes y sus legiones emplazados en otros lugares del escenario europeo. Se trataba del general Saturnino, quien parecía haber hecho un intento de declararse emperador, mientras Domiciano estaba preocupado con las guerras dacias. Trajano ayuda a sofocar la rebelión de Saturnino, ganando un mayor reconocimiento por parte del emperador. Como recompensa, Domiciano lo nombra cónsul en el año 91, y entonces parece que se le otorgan 2 gobernaciones militares a lo largo de la frontera, las cuales requerían ambas de gran habilidad. Además le dio una gran responsabilidad. Pero para el rey Dacio Decébalo, los problemas políticos y militares del emperador Domiciano le proporcionan una ventaja inesperada. Domiciano, un líder inepto en el mejor de los casos, de repente se siente vulnerable debido a la disidencia en sus filas y por el salvajismo de la resistencia daciana. Con la esperanza de apaciguar y controlar a sus enemigos derrotados, el inseguro Domiciano envía a un mensajero desde Roma hacia el territorio dacio. Con la oferta de negociar un generoso tratado con el rey guerrero, es una solución débil y cobarde. Siempre que un jefe militar pacta con un enemigo por algo menos que la victoria total, se expone a que sus críticos afirmen que eso equivale a una cobardía, dejar que su enemigo escape del castigo que merece. Esa situación la presenciamos tanto en el año 90 como a principios de esta década, cuando George Bush fue criticado por permitir que Saddam Hussein permaneciera en el poder después de la Primera Guerra del Golfo. En esta extraña situación, el mensajero de Domiciano entrega el botín de guerra a su enemigo vencido, según el historiador Casio Dion. Domiciano le había dado grandes sumas de dinero a Decébalo en forma inmediata, así como también artesanos de todos los oficios relacionados con la paz y la guerra, y prometió seguir dando grandes sumas de dinero en el futuro. Domiciano dilapida la riqueza de Roma para comprar la lealtad de un bárbaro. Estaba obligado a hacer un trato muy desfavorable y, para permanente detrimento de su reputación, debía pagar a los dacios un tributo. También tenía que enviar ingenieros y técnicos. En esencia, sentó las bases para el resurgimiento de los dacios. Luego, en el año 89 después de Cristo, el emperador Domiciano continúa exhibiendo su gran debilidad con otra torpe acción, la que él cree que será una demostración de fortaleza romana en contra de otros bárbaros al otro lado del Danubio. Pero Domiciano subestima su fuerza y envía muy pocas tropas. Domiciano sentía que estas tribus no lo habían apoyado lo suficiente durante las etapas iniciales de su campaña en Dacia, por lo que lanzó sobre ellas un ataque en represalia, pensando que sería una jugada rápida, una situación fácil de resolver. Roma sufre una derrota humillante. En este punto, Domiciano está metido en una espiral descendente. No solamente está comprando a Decébalo, sino que hay rumores de que aunque triunfó sobre los germanos, estos triunfos son falsos, que ha comprado pelucas rubias y ha vestido a la gente como germanos para mostrarlos como trofeos. Ese tipo de cosas, las cosas realmente van en picada para Domiciano. Pero no todos los enemigos de Domiciano se encuentran en la frontera. Domiciano tenía la costumbre de matar a sus familiares con una increíble regularidad. También parece que en momentos de resentimiento descubre o dice descubrir conspiraciones entre los senadores. Esto conduciría a purgas entre los más destacados miembros del Senado. Para el año 93 después de Cristo, Domiciano se declara Dominus et Deus, Señor y Dios. Ha llegado a ser imprescindible, vengativo y peligroso. Hizo que casi todos los que estaban cerca de él se sintieran continuamente amenazados. Era solo cuestión de tiempo para que alguien incitara a matarlo antes de que él los matara a todos.
Mientras Domiciano viviera, nadie a su alrededor estaba a salvo. Su esposa Domicia, su asistente Stephanus y otros cercanos a Domiciano deciden tomar el asunto en sus propias manos, según el biógrafo Suetonio. Mientras los conspiradores deliberaban cuándo y cómo atacar a Domiciano, en el baño o en la cena, Stephanus, el asistente de Domicia, ofreció su colaboración. Para evitar sospechas, se envolvió el brazo izquierdo con vendas de lana por varios días, fingiendo que se había lesionado, y allí ocultó una daga. Sabemos que para su asesinato, el 18 de septiembre del 96 después de Cristo, es odiado por su esposa Domicia y por varios cortesanos y libertos, y el Senado no sentía mucho aprecio por él. Nadie quería a Domiciano, por lo tanto quizás hubo una conspiración combinada entre la Casa Imperial y varios miembros del Senado. El complot está armado. Ahora es el momento de ponerlo en marcha. Al no sentirse responsable ante nadie, el emperador Domiciano es despreciado por todos. Por distanciarse de los aliados de Roma y agotar su riqueza, se pone a sí mismo en peligro de muerte. Un empleado de confianza, Stephanus, se acerca al emperador apelando a sus temores, según el biógrafo romano Suetonio. Habiéndole pedido una audiencia al emperador con la pretensión de revelar una conspiración en su contra, Stephanus le entregó un pergamino de pruebas falsas y lo apuñaló mientras lo leía. Al oír la conmoción, la guardia de Domiciano entra apresuradamente, demasiado tarde para salvar al emperador y demasiado pronto como para que Stephanus logre escapar. Domiciano tiene solo 45 años para cuando es asesinado. Su reinado ha durado 15 años. El asesinato de Domiciano revela la existencia de una conspiración interna, al menos dentro del marco de su hogar. Es asesinado por miembros de su entorno y en un espacio privado. En todo sentido, esto parece un caso clarísimo, pero hay razones para pensar que están sucediendo otras cosas. Muerto Domiciano, el Senado aprovecha la ventaja según el historiador Suetonio. La gente recibió la noticia de la muerte de Domiciano con indiferencia, pero los soldados lamentaron su pérdida y trataron en un momento de llamarlo Domiciano el Dios. Los senadores, por el contrario, estaban tan contentos que corrieron a insultar al emperador fallecido, echando abajo su estatua, destruyendo su nombre de los edificios y dañando su imagen ante los ojos de la gente. El Senado no pierde tiempo para designar a un nuevo emperador. Inmediatamente después al asesinato de Domiciano, el Senado en Roma buscó a uno de sus propios miembros para que fuera el nuevo emperador, un hombre llamado Nerva, un individuo de edad avanzada, sin hijos y sin ningún tipo de distinción militar. Las razones de su elección están inmersas en la historia. Nerva es aclamado por el Senado con sospechosa rapidez. Nerva es un excelente candidato de conveniencia. Si se busca un emperador manejable, porque es un hombre mayor, enfermizo, no tiene hijos, por lo que, en esencia, es una persona que ocupa el lugar mientras el Senado averigua qué es lo que le conviene. Nerva sabe que su papel es solo temporal y le saca el mayor provecho posible. Antes de abdicar o de ser asesinado debido a su débil control sobre las tropas, Nerva nombró a un coemperador, alguien que le proporcionó exactamente las cualidades de las que él carecía, un enorme respeto entre los militares, por ser él uno de sus miembros más destacados. En el lapso de un año, Nerva adopta al prometedor general Trajano como su heredero y lo nombra coemperador. La historia no dice nada sobre si Trajano había formado parte de la conspiración para asesinar a Domiciano. No creo que podamos decir que Trajano estaba involucrado, pero quizás tenía conocimiento, lo que no significa necesariamente que dio su apoyo. Podría haber estado al tanto, pero se dio cuenta de que esta era una circunstancia que él no podía cambiar y que estaba dispuesto a aceptar.
3 años más tarde, Trajano, a pie y en traje de civil, casi irreconocible, llega a las puertas de Roma en el año 98 después de Cristo. Ha llegado para ser proclamado como el único emperador, después de la muerte natural de Nerva. Es recibido como un héroe, una vez que los guardias se dan cuenta de quién es. Cuando Trajano llega a Roma, el regocijo es general. Aquí tenemos un emperador relativamente joven, dispuesto a colaborar con el pueblo y con el Senado para gobernar el imperio. Es visto casi como la aurora de una nueva era. Desde el principio está claro que Trajano es todo aquello que Domiciano no era. El historiador Plinio celebra la modesta y gloriosa llegada del emperador. Su misma manera de llegar generó alegría y sorpresa, porque sus predecesores, insatisfechos de ser tirados por 4 caballos blancos, optaron por ser cargados en arrogante orgullo sobre los hombros de seres humanos. Se destacó por encima de nosotros, solo por su propio y extraordinario físico. Tenía el debido respeto de los grupos cruciales y, aún más importante, de los grupos que escribieron la historia. Es por eso que Trajano termina siendo tan buen emperador. Trajano hereda el humillante y costoso Tratado de Roma con los dacios. Gracias a Domiciano, a cambio de la paz, estos bárbaros tienen derecho a las armas romanas, a los desertores romanos, y cada año a otra gran parte de la riqueza romana, y Trajano no va a tolerar eso. Trajano, y probablemente muchos otros como él, ven la derrota que los dacios le han infligido a Domiciano, o al menos el tratado logrado con esa derrota, como un verdadero ojo morado para los romanos. Así que había un gran incentivo para hacer algo al respecto y arreglar esta situación. Trajano no permanece en Roma mucho tiempo. Traslada a 9 legiones romanas junto con tropas auxiliares al Danubio para encargarse de algunos asuntos pendientes. Fortalece la presencia militar de Roma en la frontera, preparándose para un prolongado enfrentamiento en el Danubio. Pero antes de enfrentar a los dacios, debe construir la infraestructura para mantener a sus tropas. Solo entonces, según el historiador Casio Dion, estará listo para reparar el daño causado por Domiciano, restaurar el honor de Roma y saldar las cuentas con los dacios. Tomando en cuenta los hechos pasados, se enojó mucho ante la cantidad de dinero que habían recibido anualmente. También observó que su poder y su orgullo iban en aumento. Pero la venganza puede que no haya sido la única motivación de Trajano. Hay una serie de motivos que pudo haber tenido Trajano para ir tras Decébalo en este momento. Pudo haber sido la venganza y el honor nacional, pudo ser un asunto de un nuevo emperador que quiere ganar prestigio y autoridad y afianzar su posición por lo que va a ser la guerra. Tal vez ambas. La campaña es una tarea gigantesca. Trajano invierte todo un año preparándose, construyendo fuertes, caminos y puentes. Para los romanos es muy difícil acceder a esa zona, y además hay que realizar una gran cantidad de obras de ingeniería, sobre todo para cruzar el Danubio, donde entre otras cosas hay numerosos desfiladeros estrechos. Para el año 101 después de Cristo, Trajano está listo. La reputación de Trajano como comandante en jefe le precede, y el rey dacio Decébalo quiere socavar sus esfuerzos, asegurándose de que no le saque provecho. Para evitar que los tesoros dacios caigan en manos de los romanos, Decébalo entierra sus riquezas. Solo él y su confidente Bisilis saben dónde. Dacia es una zona relativamente rica. Si los romanos querían expandirse, Dacia sería una elección natural. Los recursos están ahí para hacer de esta, si no una rentable campaña, al menos una campaña que potencialmente podría pagarse sola. Así que si estamos dispuestos a aceptar que Trajano tenía grandes ambiciones de conquista y una gran ambición para sí mismo y su estado, era natural que volteara hacia Dacia. En el año 101 después de Cristo, los dacios saben que los años de paz están a punto de finalizar. Muchos de ellos empacan sus cosas y huyen para salvar sus vidas.
Aunque los dacios ya se han enfrentado antes a los romanos, esta vez es muy diferente, según el historiador Casio Dion. Decébalo se estremeció al conocer el avance de Trajano, ya que él bien sabía que anteriormente no era a los romanos a quien él había conquistado, sino a Domiciano. Y ahora sí estaría luchando contra los romanos y su emperador Trajano. Las familias dacias se dirigen a tierras más seguras, a sabiendas de que esta vez no habrá negociaciones. A lo largo de su reinado, Trajano es conocido por viajar con sus ejércitos y soportar las mismas dificultades que soportan ellos. Y creo que esto es lo que hace que Trajano se gane el aprecio de los soldados que servían bajo su mando. Valoraba las luchas que enfrentaban y estaba dispuesto a compartir algunas de ellas. Y ahora, esa lucha llevaba a las tropas romanas a Dacia. El nuevo emperador romano Trajano ha reconciliado al Senado y a los militares. Ahora busca la gloria romana y el honor personal, confrontando a los problemáticos dacios en Tapae. Para el año 101 después de Cristo, el rey dacio Decébalo se ha familiarizado con las tácticas de lucha romana y con su manera de hacerse amigo de los enemigos de Roma. Decébalo ha trabajado arduamente en la creación de una red de alianzas, no solo entre los extranjeros, sino también entre sus nobles, y va a crear una fuerza de combate formidable, pero no tanto como la de los romanos. Sin embargo, ellos están organizados y son una fuerza lo suficientemente considerable como para ganarle algunas batallas a los romanos, y es importante recordarlo. Pero eso no es suficiente, y Decébalo lo sabe. Vacilante, envía a Trajano una petición de paz. Trajano la rechaza. El emperador no se detendrá ante nada menos que la victoria, aunque tiene que pagar un alto precio, según escribe el historiador Casio Dion. Trajano hizo frente a los enemigos, vio a muchos heridos de su propio bando y a muchos enemigos muertos. Y cuando las vendas se acabaron, se dice que no escatimó ni siquiera su propia ropa para que fuera cortada en tiras. Un guerrero dacio prefiere morir antes que ser capturado. Tratan a sus propios prisioneros con la más absoluta crueldad. Los prisioneros romanos son entregados a las mujeres dacias para ser humillados, torturados y finalmente asesinados. En última instancia, Trajano vence a Decébalo, plegando al bárbaro a la voluntad de Roma. El rey vencido entrega todas sus ganancias obtenidas con los anteriores tratados y jura lealtad. Casio Dion hace un recuento de los términos. A regañadientes, Decébalo se compromete a entregar sus armas, a devolver los desertores, a demoler los fuertes, a retirarse del territorio capturado y más aún, a considerar como amigos y enemigos a los mismos que Roma considere. Con el acuerdo de los términos del tratado, Trajano ha convertido un fuerte adversario en un aliado y puede volver a Italia como un hombre orgulloso. Pero el tratado está lejos de cumplirse. No puede apaciguar la sanguinaria ambición de Decébalo y no puede obligarlo a renunciar a su conocimiento de la tecnología romana. Los dacios no son de fiar. A falta del armamento romano, comienzan a elaborar sus armas, rompiendo su palabra y construyendo sus propias armerías. Con espadas afiladas y tropas reforzadas, amplían su territorio y desafían a Roma. No está claro por qué Decébalo rompe el tratado. Probablemente la respuesta sea que era algo inevitable. Decébalo sin duda veía que una guerra con Roma, otro enfrentamiento, era inevitable. La región no era lo suficientemente grande para los dos. Por eso pensaba que debía atacar primero. Aceptó a los desertores. Además realizó varios movimientos amenazantes y tal vez esperaba tomar la iniciativa, tomar más territorio de la región y de esta manera prevenir el ataque de Trajano que sin duda pensaba que era inevitable. Mientras Decébalo reconstruye su maquinaria de guerra en Dacia, Trajano viaja desde Italia para sabotearla. Mientras Decébalo se apoya en la fuerza, Trajano utiliza la diplomacia. Corteja a los Quadi, a los marcomanos y a otros bárbaros que simpatizan con los dacios, pero que terminan atraídos por la riqueza romana.
Al ganarlos para el bando romano, Trajano le resta poder de lucha a Decébalo. Si Decébalo quiere llevar a cabo esta guerra, va a tener que pelearla él solo. Trajano respondió a la muy hábil manera de Decébalo de librar la batalla contra los romanos, con una igualmente hábil manera de captar a cada grupo pequeño en el área o en torno al reino dacio. En este momento, Decébalo está completamente desesperado y sus aliados están cada vez más inquietos. Lo quieren abandonar. Se le acercan a los romanos. Entonces, lo que ocurre en este momento es que, sin lugar a dudas, Decébalo sabe que se encuentra en una situación muy grave. Año 106 después de Cristo. Al no estar dispuesto a soluciones intermedias, Trajano guía a sus tropas hasta el centro político del reino dacio, Sarmisegetusa, actualmente Rumania. Dentro de las paredes de la ciudad amurallada, los soldados y los ciudadanos se preparan para la invasión de las tropas romanas. Los dacios confían en sus sólidas paredes y en la fortaleza de su ejército. Pero en el caso de que los romanos logren traspasarlas, los ciudadanos estarán listos. Armados con antorchas y aceite, no les van a dejar a los romanos nada que valga la pena. Los dacios tienen dispuesto un veneno, de modo que ningún hombre, mujer o niño dacio sufra la captura y la esclavitud romana. Si son derrotados, todos se unirán en la muerte. Para llegar a la capital de Dacia, Trajano soporta el acoso de las fuerzas dacias que defienden la ruta que conduce a las puertas de la ciudad. Este era un lugar grande y fortificado, extremadamente difícil de penetrar, y los romanos simplemente tuvieron que proceder muy lentamente, tomando cada lugar, uno después del otro, y como pueden imaginar, asumiendo muchas pérdidas mientras lo hacían. Fue una lucha amarga. Una puerta impenetrable pondrá a prueba la voluntad de hierro de Trajano. Año 106 después de Cristo. Durante más de 2 décadas, los hostiles dacios han atormentado a Roma. Ahora, al romper una vez más el tratado, el emperador Trajano moviliza sus tropas para quebrar su voluntad y penetrar su fortaleza. Los dacios han luchado poderosamente para mantener a los romanos lejos de las puertas de su ciudadela en Sarmisegetusa. Aunque las huestes de los dacios no eran tan buenas, luchaban por su tierra y estaban ocupando posiciones muy fuertes. Como ya lo he mencionado, la capital era una gran plaza fortificada. Fue una lucha amarga. Los esfuerzos romanos rinden sus frutos cuando el ejército penetra la ciudad condenada. Pero los dacios, que prefieren la muerte antes que la derrota, se envenenan después de prender la ciudad en llamas. Decébalo, acorralado por los soldados romanos, no se entregará vivo. Sin embargo, su ayudante Visilis ruega por su propia vida y es capturado. El mejor botín de guerra, la cabeza de Decébalo, es tomada por los soldados como trofeo final. Más tarde, desfilarán con ella victoriosamente por las calles de Roma. Fue el primer gran éxito militar de un emperador reinante desde los tiempos de Augusto y Julio César. Fue un logro excepcional. La victoria también cosecha beneficios materiales. Visilis conduce a los soldados romanos hasta el tesoro de su rey. La cantidad de oro que recibió Trajano o tomó en su conquista de Dacia es simplemente enorme. Había sido ocultada por los dacios bajo el río Sargetia. Estas riquezas, junto con las minas de oro de Dacia, llenan de nuevo la tesorería romana. Según las crónicas, Roma recupera 225 toneladas de oro, 500 toneladas de plata y 50.000 esclavos.
El oro y plata procedentes del botín que habían recogido de las guerras dacias se utilizó para financiar un fantástico programa, un programa de construcción en Roma, a una escala que Roma no había visto antes. El botín de guerra proporciona a Trajano los fondos que necesita para construir un nuevo foro en Roma, el más grande que se ha construido. A pesar de que el foro era magnífico en su día, solo la columna central aún permanece. Pero es suficiente. Esta sorprendente obra, llamada la Columna de Trajano, proporciona una enigmática narrativa pictórica de las guerras dacias que devolvieron su gloria a Roma. La columna de Trajano tenía aproximadamente 30 metros de altura, con 155 escenas de la guerra contra los dacios. No es una narración pormenorizada. Tiene, por así decirlo, una variedad de escenas simbólicas. También se pueden ver diversos tipos de bárbaros, el equipo que usaban, pero en general es un monumento triunfante de los romanos y de sus victorias en las dos guerras. La columna representa una pieza de propaganda de múltiples facetas. Muestra tanto los logros de ingeniería del reinado de Trajano, como también los grandes logros militares que Trajano obtuvo. El colosal botín de guerra y el éxito en la batalla se le van a subir a Trajano a la cabeza y le abrirán sus ansias de poder. Su reinado está marcado por la conquista, y una década después de las guerras dacias, comienza una ambiciosa campaña hacia el este, contra Partia, el área hoy conocida como Irak. Por lo que sabemos, no había razones estratégicas para que Trajano hiciera la guerra contra Partia en aquel momento. Lo más probable es que su actitud bélica y la de sus asesores lo hayan llevado a un conflicto abierto con Partia. Trajano disfruta el éxito que le espera, pero ha subestimado a su enemigo. Los partos se unen ante el violento ataque de la inmensa maquinaria militar que es el ejército romano. Los partios están tan estremecidos por la facilidad con que los romanos entraron, que se las arreglan para organizar una enorme insurrección al año siguiente. Asesinan o expulsan a las guarniciones romanas que se encuentran en su país. No es exactamente lo mismo, pero es algo similar a la situación que enfrentaron los Estados Unidos en Irak, al llegar con un enorme poderío militar, pero terminaron con insurrecciones por todas partes. Trajano, ya viejo y enfermo, se ve a sí mismo como el nuevo Alejandro Magno, conquistador del mundo. Pero para el año 117 está claro que su sueño nunca se hará realidad. Sus planes de expansión han llevado a Roma hasta el límite y a un panorama nada alentador. Mantener el territorio atravesando esas franjas de desierto inhóspito es muy duro. Trajano se encontró especialmente en su lucha simultánea en el norte, en el centro y en el sur, con que había extralimitado sus recursos. Finalmente, ya viejo, Trajano se retira. Abandona su campaña y regresa a Roma, pero muere antes de llegar. La situación en la que se encontró Trajano durante el último año de su vida es bastante similar a la que se encontraron los Estados Unidos y sus aliados en esa misma parte del mundo, con las mismas defensas permeables y las mismas fronteras naturales. En esencia, era el mismo deseo de luchar una guerra que debería tomar mucho tiempo, en un periodo relativamente corto, con un plan para obtener una victoria militar, pero sin ningún plan para absorber el territorio y organizarlo. Trajano es considerado uno de los más grandes emperadores, pero sus pretensiones no lograron mantenerse. El gran fracaso de la política de Trajano se revela casi inmediatamente después de su muerte, cuando Adriano se retira de la mayor parte del territorio que Trajano había ocupado. Incluso la tan difícilmente conquistada provincia de Dacia es finalmente abandonada. Un imperio es moldeado por sus líderes. La historia juzga de manera diferente a Trajano y a Domiciano. Uno era un buen emperador, el otro era malo. Pero en última instancia, ambos abandonan las necesidades del imperio a cambio de perseguir la gloria personal. Ellos no serán los únicos emperadores que recorran ese peligroso camino. Un camino que al final conducirá a la caída del imperio.